Estamos con Franco Boscovsky, pertenece a UPC Capital. Franco, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirnos, Franco. Bueno, en principio, por un lado, el paro del lunes, quiero por ahí un balance de tu parte, y luego lo relacionado a la propuesta que fue finalmente rechazada. Bueno, tuvimos un paro nacional el lunes, un paro con muy alto acatamiento, alrededor de un 80% aquí en Capital y más o menos en el mismo orden, un 75% a nivel provincial. Es un paro con muy alto acatamiento. Movilizamos aquí en Córdoba, eso también es para destacar. Y es importante esto porque se entendió que es un paro nacional, por el plan, por el reclamo de la paritaria nacional que el gobierno nacional eliminó, el reclamo por el salario nacional, por la devolución y actualización del incentivo docente, por la recuperación de las partidas nacionales que el gobierno nacional dejó de enviar para educación y que implican un ajuste contra la educación en todo el país. Pero además también el paro se dio en el marco de una discusión, un debate paritario, un debate salarial en la provincia de Córdoba, que estamos en proceso de desarrollo y de proceso ya de conflicto, Ujú. y por eso también el paro tenía este ingrediente, fue deliberado así en las escuelas, fue preparado así, por eso también movilizamos aquí en Córdoba a Casa de Gobierno para mostrar que en realidad hay una coincidencia ajustadora entre el gobierno nacional. Fíjense que el gobierno nacional tiene un planteo de paritarias a la baja, es decir, de medir el precio del salario hacia abajo con una paritaria de entre 1 o 2%, y la propuesta que el gobierno provincial, el gobierno de Yarlora, ha hecho a los docentes va en la misma línea, está en sintonía con este planteo de regulación o presión para abajo del precio del salario, porque es un planteo de el eje principal de la propuesta del gobernador Yarlora para los docentes es la actualización del salario según índice de precios al consumidor, o sea, la inflación provincial a mes vencido, con lo cual no se está hablando de una recuperación salarial, sino un amesetamiento del salario, y tampoco menos que menos una recomposición del salario para hacer que el salario pueda sostener lo que necesita una familia para poder Ujú. vivir, es decir, que los docentes podamos vivir del salario. Es una Franco. consolidación de la pérdida Ujú. salarial y de la pobreza del salario. Y va en la misma sintonía el planteo del 1 o 2% nacional. Por lo tanto, las políticas son coincidentes, el paro fue muy importante y fue el eje también de la deliberación en la paritaria provincial, que también lo has señalado en tu pregunta, Germán, en tu Ujú. planteo, porque esa fue la base con la que discutimos los docentes también en las escuelas, la propuesta que el gobierno provincial hizo a los docentes, tuvimos asambleas en las escuelas, en las delegaciones, en los departamentos, y el rechazo a la propuesta del gobierno provincial fue abrumadoramente, fue abrumador en las escuelas, en la mayoría de la provincia. Ayer tuvimos la asamblea provincial y por absoluta mayoría se resolvió el rechazo de la propuesta del gobierno y un plan de lucha que consiste en un paro para el día jueves 6 de marzo de la semana que viene. Y esto es importante destacar porque 23 de los 26 departamentos trajeron el rechazo a la propuesta y 17 plantearon medidas de lucha de paro entre 24 y 48 horas. Es decir, que hay un planteo de reclamo de los docentes en toda la provincia que plantean sobre qué base hay que discutir el salario, sobre la base de las necesidades de docentes, y que esta propuesta del gobernador Yarlora no es aceptable, no se ha aceptado en las escuelas y no se ha aceptado en toda la provincia. A ver, para que sea superadora la propuesta, ¿qué debería contemplar una próxima pauta por parte del gobierno? Bueno, en principio la propuesta tiene que recuperar salario. Se ha Ujú. dicho desde la conducción provincial del sindicato, y esto tiene que ser manifestado así, porque las escuelas han entendido algo diferente, pero se ha dicho de la conducción provincial del sindicato de que esta propuesta contempla las demandas de los docentes. No lo entendieron así los docentes, porque aquí no hay una recuperación salarial. Nosotros Ujú. venimos perdiendo abruptamente salario desde que asumió el gobernador Yarlora, porque no cumplió la paritaria de finales del año 2023, a lo que estaba obligado a cumplir, porque luego impuso un acuerdo salarial de la mitad de la inflación. Mes a mes nosotros resignamos la mitad del poder adquisitivo de nuestro sueldo en toda la primera parte del año pasado, y luego además también el gobernador Giorgiora ha tenido una política de confiscación de nuestro sueldo, incrementando los descuentos de ley que se hace sobre nuestros salarios. Por lo tanto, hay un planteo que es sistémico contra nuestro sueldo, contra nuestro poder adquisitivo, y esta propuesta que el gobierno hace no recupera eso que perdimos por una política antisalarial del gobernador Giorgione. Pero además también
los reclamos, los mandatos de las asambleas, los mandatos de las delegaciones plantearon un elemento que es muy atendible, que es que hay que ir a recomponer el salario docente. Hoy el salario docente está, el salario testigo, el cargo testigo del maestro inicial está en 755.000 pesos. La propuesta esta lo lleva a 769.000, fíjense Ujú. la dimensión, la magnitud de la propuesta, es una miseria. Pero un docente con 10 años, un preceptor con 10 años de antigüedad, con esta propuesta llegaría a 774.000 pesos. Es decir, que con 15 años de antigüedad, perdón, en la mitad de la carrera laboral está en 774.000 pesos. Es un planteo de pobreza, de generalización de la pobreza del salario, y los mandatos, las deliberaciones de las escuelas y los departamentos apuntan a que el salario tiene que salir de la pobreza. Hay que Ujú. recomponer el salario docente para hacer que el docente pueda vivir de su salario y que como trabajador podamos mantener a nuestra familia con el salario que nos ganamos trabajando. Eso no está contemplado en esta propuesta del gobierno. Ujú. De hecho, hay elementos importantes que lo dicen así. Nosotros hemos hecho desde la Delegación Capital de UPC una indagación, una investigación. Vimos que el 71% de los docentes está por abajo del 1,5 millones de pesos, la mayoría abajo del 1 millón de pesos, y que de los casos relevados, el 88% tiene al salario docente como el único o principal ingreso para sostener a su familia. Y además, más del 60% de los docentes en toda la provincia tiene que tener otro trabajo aparte de la docencia, porque obviamente en estos niveles salariales con la docencia no podés vivir, no podés mantener a tu Ujú. familia. Este es el problema que se evaluó en la Bien. deliberación salarial, y es el planteo que han hecho los docentes para que la propuesta pueda ser atendible. Esta propuesta no apunta ni a recuperar salario, ni a recomponerlo, ni a hacer que el salario docente que te permita vivir y que el salario salga de la pobreza. Por eso nosotros de la Delegación Capital planteamos que un norte, que es el planteo de que el cargo testigo tiene que estar en el 1 millón de pesos. Es decir, que hay que partir de que el docente, el maestro que enseña, educa a los niños en la escuela, tiene que ganar 1 millón de pesos, que es la línea de pobreza. Ujú. Es la línea de pobreza. Lo básico para poder empezar a hablar de cómo mantener a la familia. Y a partir de ahí, un aumento del escalafón del 35% para que se aplique a todo el escalafón docente y que podamos recomponer el salario. Porque además hay una cuestión, el gobierno vocifera por todos lados una reforma educativa y una profesionalidad docente, pero tiene que más del 60% de los docentes en la provincia tiene que buscarse otra changa para poder parar la olla. Ujú. Entonces, ¿de qué profesionalización se habla? ¿Qué política hay para la educación, para la escuela, si tenemos a los docentes en la pobreza, en la miseria, y le hacemos una propuesta que consolida esta situación de pobreza? Evidentemente, no está la educación puesta como una prioridad para atender Ujú. el problema que significa, y esto ha sido entendido en las escuelas, y por eso se ha rechazado, y hay una medida de lucha votada, que es un paro provincial el 6, sumándole también un mandato nacional para que el día 5, cuando hay paro nacional también de los gremios de la CGT, tengamos una jornada nacional de lucha, que vamos a plantear también que sea con movilización, con paro, con acciones de lucha, el día 5 también, en el marco del Plan de Lucha Nacional. Franco, agradecidos por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.